Hablemos del dispensacionalismo, un sistema de creencias que no solo está moldeando los sermones de la Iglesia, sino también la política global. Es el motor detrás de un movimiento estadounidense masivo y bien financiado, convencido de que el mundo debe seguir un guión bíblico dramático: guerras, plagas y una batalla final en el Medio Oriente, todo centrado en Israel. Esto no es algo marginal. Es una industria multimillonaria que impulsa el apoyo evangélico inquebrantable a Israel, a menudo más intenso que entre los propios judíos. Miles de millones fluyen de iglesias estadounidenses a proyectos israelíes, especialmente aquellos vinculados a asentamientos y al sueño de un tercer templo. Esto no es ayuda extranjera, es financiación de profecías y es una fuerza política que puede influir en las elecciones presidenciales. El dispensacionalismo divide la historia en eras, o dispensaciones, y afirma que estamos en el acto final, el renacimiento de Israel, el regreso de los judíos y el siguiente paso, un tercer templo literal en Jerusalén. La creencia es que ayudar a que esto suceda acelerará el regreso de Jesús. Esta idea ha transformado la fe en una hoja de ruta política para el conflicto, convenciendo a millones de que apoyar una agenda geopolítica específica es su deber divino. Ahora, es una piedra angular de la política exterior republicana, forjando un vínculo inquebrantable entre los conservadores cristianos estadounidenses y la derecha israelí. Entonces, ¿cómo una idea marginal del siglo XIX terminó controlando una de las regiones más volátiles del mundo? Esta noche, vamos a ver cómo funciona ese control remoto. Conozcan a John Nelson Darby, el clérigo de la década de 1830 que inventó el dispensacionalismo y el rapto secreto, donde los creyentes son arrebatados antes del apocalipsis. Pero las ideas de Darby necesitaban un superpropagador. Entra Cyrus Pinter Scofield, un abogado estadounidense convertido en mercadólogo. En 1909, Scofield publicó su Biblia de referencia, completa con sus propias notas y líneas de tiempo, convirtiendo una teoría compleja en la lectura oficial para millones. La Biblia de Scofield se convirtió en un éxito de ventas, haciendo que el dispensacionalismo se generalizara en Estados Unidos. Esta teología surgió justo cuando el sionismo político estaba cobrando fuerza. Mientras Herzl abogaba por una patria judía, Darby y Scofield afirmaban que la Biblia lo exigía. De repente, los sionistas cristianos en Gran Bretaña y Estados Unidos estaban cabildeando por Israel, no solo por política, sino para cumplir la profecía. El genio de Scofield fue hacer que su interpretación pareciera la única lectura de sentido común. Ahora, cada conflicto en el Medio Oriente era visto como una señal del fin de los tiempos. La Biblia de Scofield les dijo a los estadounidenses que Israel no era solo un país, era el reloj profético de Dios. Guerras, tratados y cada titular se convirtieron en parte de un guión que millones intentarían hacer realidad. No solo escribieron un libro, escribieron un manual para un siglo de política impulsada por profecías. Y el mundo sigue viviendo con las consecuencias. De la Biblia de Scofield creció un imperio político. El dispensacionalismo es ahora la teología predeterminada para las iglesias evangélicas y pentecostales más grandes de Estados Unidos, megaiglesias, cadenas de televisión y grupos de cabildeo como Cristianos Unidos por Israel. Estos grupos no solo oran por Israel, cabildean en el Congreso, recaudan millones y moldean la política exterior de Estados Unidos. Su mensaje, apoyar las políticas más intransigentes de Israel, no es solo política, es la voluntad de Dios. Con listas de correo masivas y líneas directas a los políticos, su influencia es difícil de exagerar. A través de los medios, libros y viajes a Israel, refuerzan la narrativa de que la profecía se está desarrollando ahora. Estos viajes convierten a los creyentes en observadores de profecías, convencidos de que han sido testigos del plan de Dios de primera mano. El poder financiero es asombroso, cientos de millones recaudados para Aliyah, asentamientos e incluso proyectos del tercer templo. Para muchos, estas donaciones son una inversión en el fin del mundo, esperando un retorno divino. Es una profecía autocumplida, financiada desde los bancos de las iglesias estadounidenses. ¿Por qué la obsesión con el monte del Templo de Jerusalén? Para los dispensacionalistas, es el punto cero para el fin de los tiempos.
Creen que un tercer templo debe ser reconstruido en el lugar exacto donde ahora se encuentran la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Sin ella, el reloj profético está detenido. Esto no es solo hablar. Grupos como el Instituto del Templo ya están preparando vasos sagrados y rituales, financiados en parte por evangélicos estadounidenses. El objetivo, despejar el sitio para un nuevo templo, incluso si eso significa confrontación. Pastores como John Hagee predican abiertamente que el Mesías no regresará hasta que el templo sea reconstruido. Esto convierte un conflicto político en un proyecto de construcción divina. Los intentos de activistas de orar en el monte se ven como provocaciones, lo que aumenta las tensiones con los palestinos y el mundo musulmán. Para los dispensacionalistas, estos enfrentamientos no son reveses, son señales de que el fin está cerca. Cada confrontación es un dolor de parto de la profecía. La cuenta regresiva, creen, ha comenzado. Si pensabas que el plan del templo era descabellado, espera a escuchar sobre la novilla roja. Según la profecía, una vaca perfectamente roja debe ser sacrificada para purificar a los sacerdotes para el servicio del templo. Sin vaca, no hay templo, no hay Armagedón. Esto no es una broma. Grupos judíos y cristianos han recorrido el mundo en busca de esta vaca. En 2022, 5 novillas rojas fueron transportadas en avión de Texas a Israel, financiadas por evangélicos estadounidenses. Ahora están bajo vigilancia, esperando el día en que serán sacrificadas en el Monte de los Olivos. Este es un hito público y celebrado en la línea de tiempo profética. El proyecto fusiona la escritura antigua con la logística moderna, ganaderos, genetistas, rabinos y pastores trabajando juntos. Para los donantes es una oportunidad de comprar una parte del Apocalipsis. El sacrificio planeado es un desafío directo al statu quo de Jerusalén, y los líderes musulmanes advierten que podría desatar una guerra religiosa. Pero para los creyentes, el conflicto no es un impedimento, es un paso necesario. Las novillas rojas son más que vacas, son la cerilla destinada a encender la mecha, y el mundo está observando. Esta teología no solo crea una alianza política con Israel, sino que también genera sospecha y hostilidad hacia el Islam. En el guión dispensacionalista, el Islam es presentado como el enemigo, el obstáculo para el plan de Dios. La cúpula de la roca y Al-Aqsa no son solo edificios, son vistos como símbolos de una fe rival, incluso demoníaca. Esta narrativa convierte una disputa política en una batalla cósmica entre el bien y el mal. Predicadores como John Hagee han hecho afirmaciones incendiarias sobre el Islam, pintando a más de 1.000 millones de personas con un solo pincel. Esta retórica borra los matices y justifica la agresión, haciendo que la paz parezca ingenua o incluso malvada. El resultado: un ciclo de retroalimentación donde el miedo impulsa la política y la política refuerza el miedo. Es un marco que sanciona el prejuicio y la deshumanización. Si el monte del templo debe ser despejado, aquellos que adoran allí se convierten en obstáculos para la voluntad de Dios. Esto no es solo un desacuerdo teológico, es un permiso divino para la exclusión y el conflicto. A través de la lente dispensacionalista, los palestinos, musulmanes y cristianos son enemigos o invisibles. Su historia y derechos son dejados de lado por un guión profético que ve los asentamientos israelíes como un cumplimiento, no como obstáculos para la paz. El desplazamiento y el sufrimiento de los palestinos se consideran necesarios para el plan de Dios. Las encuestas muestran que los evangélicos blancos tienen más probabilidades que cualquier otro grupo, incluso los judíos, de creer que Dios le dio Israel al pueblo judío. Esta creencia se traduce en posiciones políticas intransigentes, a menudo más extremas que las del propio gobierno de Israel. No hay lugar para un Estado palestino en esta teología. El costo humano es descartado como daño colateral en una guerra santa. Las noticias de conflictos no se ven como tragedias, sino como profecías que se desarrollan. Incluso los cristianos palestinos son ignorados si no encajan en la narrativa. Un pueblo se ha convertido en notas al pie de página en una historia sobre su propia tierra. Y aquí estamos, una teología del siglo XIX que ahora impulsa el conflicto del siglo XXI. El dispensacionalismo ha convertido una fe de paz en un manual para la guerra,
vertiendo miles de millones en una región volátil y alimentando la división. ¿El camino a seguir exige preguntas difíciles? ¿Una fe que requiere guerra proviene de un Dios de paz? Afortunadamente, nuevas voces están surgiendo, cristianos que abogan por la reconciliación, la justicia y escuchar a los creyentes palestinos. Argumentan que la verdadera profecía se cumple construyendo la paz, no templos de piedra. La elección es clara: un futuro dictado por una profecía fatalista o uno construido sobre el amor radical y la construcción de la paz. ¿Será la fe un arma o un puente? Debemos decidir, agentes del rapto o agentes de la reconciliación. Un camino conduce a más conflicto, el otro quizás a la paz. westondawa.com